Capítulo 2. La verdadera entidad de Mamamucha. Ser de luz. Cuando Mamamucha me comentó sobre los síntomas que presentaba, me alarmé, y creí que no debía molestar a la gente difunta. Lo bueno es que él me aclaró por qué se vino conmigo el espíritu del indio. Era mi nuevo inquilino, y que me acostumbrara porque él me iba a estar cuidando. Le insistí que me revelara realmente quién era y por qué tenía tanto poder. Él se rió y me dijo que si de verdad no me había dado cuenta de quién era él. Yo le respondí que no creía que fuera un simple indio. Yo sabía que la gente prehispánica lo veía como un dios, y se me ocurrió decirle que solo faltaba que me dijera que era un ser cósmico, un alienígena. Él sonriendo me dijo que sí. Solo de acordarme de mi reacción, me da risa la cara de asustado y sorprendido que puse, porque tenía canalizaciones con un alienígena. Eso era algo increíble. Les puedo decir que hemos estrechado una gran amistad mi familia y yo con Mamamucha. Después de que nos confesara que era un alienígena, y que la mejor manera de comprobarlo era que revisara las fotos que había tomado el día que fuimos a escarbar, quise preguntar más en ese momento, pero me dijo que no era tiempo, que primero era revisar las fotos y después platicábamos del tema. La tarde del 17 de noviembre de 2008 nos llevamos una grata sorpresa porque no es común tener un amigo alienígena, y sobre todo la forma en que se dio el acercamiento. Se puede decir la inducción. También mi esposa estaba sorprendida, pero a la vez lo tomó como algo increíble. Así que fuimos directo a analizar las fotos, y resultó ser que en unas de las fotos que se tomaron en la excavación, aparecen seres como en tercera dimensión, y otros parecen estar dibujados en la tierra. De hecho, en una de las fotos tomada al pozo, sale una cara de un indio queriendo salir, como si quisiera desprenderse de la tierra. Estas fotos y muchas más las podrán encontrar en la página de Facebook Mamamucha la Alienígena, donde se muestran marcadas las fotos en donde podrán ver la ubicación de los seres que aparecen. El 20 de noviembre del 2008, tuvimos una canalización de más de 3 horas platicando sobre el tema y el origen de Mamamucha. Le pregunté por qué estaba en aquellos lugares. Me respondió que era un lugar sagrado y con mucho magnetismo. Me dijo que ese lugar se llamaba Aztlán. Yo tenía conocimiento de que en Aztlán era en donde habitaban los aztecas, pertenecientes a las tribus nahuatlatas que salieron de ese lugar en busca de un nuevo lugar para vivir. Construyeron la pirámide del Sol en Teotihuacán, donde floreció un gran imperio. Me contó que en Aztlán también habitaban otras tribus como olmecas, mayas, chichimecas, mexicas, toltecas y los gigantes. Pregunté que quiénes eran los gigantes, y contestó que eran los descendientes de la Atlántida. Le pregunté por la historia de Aztlán, y me contó que era algo parecido al Vaticano de hoy, por la jerarquía religiosa que tenía aquel lugar. En Aztlán se seleccionaba a la gente que habitaba ese lugar. A los jóvenes se les preparaba hasta el último día de su vida. Los pobladores de Aztlán debían tener cierto perfil con capacidades sobresalientes como sacerdotes, guerreros, chamanes, cazadores, artesanos, entre otros. Aquel lugar era parecido a una escuela de capacitación en la que se les preparaba para obtener un grado de una evolución muy superior. Los encargados de su preparación eran los señores de las estrellas, a quienes nuestros antepasados veían como dioses. La gente de la Atlántida era de descendencia directa de los alienígenas, es decir, no eran 100% humanos, eran entidades con el mejor linaje que ha existido en la historia del mundo. Todos convivían e intercambiaban conocimientos y alababan a los mismos dioses que eran los señores de las estrellas. Lo asombroso era que a cierta edad o con cierto grado de preparación, la gente seleccionada retornaba a sus tribus. Su labor era evolucionar y enseñar a los demás habitantes de su tribu, servir a su comunidad, y si no moría al estar prestando su servicio, eran premiados regresando a Aztlán para pasar sus últimos años de vida y morir ahí con todos los honores. Por eso Mamamucha me contaba que era un lugar sagrado, porque toda la gente que se encontraba en la dimensión de Aztlán eran individuos sagrados, ya que estaba lo mejor de lo mejor. Me comentó que él tuvo una preparación antes de bajar, y que duró años observando el planeta Tierra antes de llegar. Cuando su tarea estaba lista, el maestro de mi amigo lo mandó a la Tierra a él y a 4 seres más. Él era el más joven de la tripulación. En esa ocasión, se despidió prometiéndome que al día siguiente continuaría platicándome su experiencia en la Tierra. Al quedarme solo, analicé la información y lo primero que se me vino a la mente fue que no teníamos ni idea de lo que se vivió en Aztlán, que no sabíamos con certeza lo ocurrido en la época de la conquista. Sé de buena fuente que lo que se codiciaba de Aztlán no era oro, ni un tesoro. Lo que realmente deseaban era el conocimiento, la sabiduría que podían obtener en aquel paraíso llamado Aztlán, pero sobre todo la convivencia con los señores de las estrellas
o alienígenas. Ese contacto fue una de las cosas sagradas que nuestros antepasados cuidaron con gran celo, la verdadera identidad de Aztlán. De hecho, ese lugar era subterráneo, por eso los conquistadores nunca hallaron aquel hermoso lugar. Ellos esperaban ver grandes construcciones y pirámides. Claro que no encontraron nada de eso porque la entrada a Aztlán era una simple cueva. Les comento esto porque actualmente se está descubriendo esto. Uno de estos hallazgos fue en el estado de Querétaro, en el municipio del Cerrito, en donde encontraron una pirámide, pero eso no es lo curioso, sino que arriba de la pirámide está montada o más bien construida una iglesia de nuestros conquistadores. ¿Por qué hacer eso? ¿Cuál era la razón de hacerlo? En nuestra historia se comenta con otro tipo de enfoque. Se dice que cuando llegaron los conquistadores a nuestras tierras, quisieron hacer cambiar de creencias a nuestros antepasados, y por ese motivo construyeron sus iglesias arriba de las pirámides, pero realmente no fue así. Otro ejemplo que se puede dar sobre que quisieron ocultar la información son los códices que se extraviaron y destruyeron o simplemente desaparecieron. Los pocos que han encontrado están en el extranjero. Algunos que se han encontrado hace poco los han hallado en iglesias donde nuestros antepasados astutamente escondieron para dejar huella de su historia como tribu o comunidad, o sea, revelaban sus conocimientos, el tipo de cultura, sobre todo su historia y sus costumbres como tribu. Al día siguiente me preparé con varias preguntas que le quería hacer a mi amigo Mama Mucha. Bien me acuerdo que ese día me pasé analizando toda la información y me enfoqué en una buena meditación. Llegó el momento de canalizar. Le llamamos y pudo atendernos porque ya estaba desocupado. Eso fue lo que nos dijo. Antes de entrar en tema, Mama Mucha me aclaró que no podía cuestionar, que era una petición que él me hacía. En pocas palabras, era una regla primordial. También me hizo hincapié que él respetaba todas las creencias o religiones y me dejó muy en claro una frase: cada uno hace uso de su libre albedrío. Una frase de mucha importancia en el camino espiritual. Ya que las cartas estaban sobre la mesa, entonces comenzó a platicarnos el motivo que tuvo él para bajar a la Tierra junto con su tripulación. Fue la de hacer evolucionar y ayudar a nuestros ancestros prehispánicos. Me explicó que habían bajado 5 tripulantes, entre ellos su mejor amigo Axamaya, que significa amigo de la Tierra. Ese nombre se lo asignaron los indios prehispánicos. Ellos vienen de la constelación de Sirio, del planeta llamado Octopus. Su preparación fue por un periodo que equivale a 20 años nuestros, en los que estuvieron observando la Tierra. Cabe mencionar que un año alienígena equivale a más de 3000 años nuestros. Su misión era venir a evolucionar a los humanos, específicamente a los indios prehispánicos, pero así como ellos bajaron a Aztlán, otros lo hicieron en diferentes puntos del planeta. También comentó que existen varios tipos de alienígenas, por así decirlo. Me comentó que así como nosotros los humanos somos de varias razas y todos tan diferentes, ellos también lo son. Comentó que ellos no tienen apegos y que les gusta la perfección. Sobre todo son grandes inventores. Me dijo que él tenía 200 años. Aclaro que son años alienígenas. Cuando tomó la decisión de prepararse para convivir con los humanos y que duró años su preparación para poder bajar a la Tierra. Me dejó en claro que desde pequeño le llamaban la atención los humanos porque nunca se aburría de observarnos y de convivir con nosotros. Ese era el motivo para su preparación. Al bajar a la Tierra a convivir con humanos, se quedó sorprendido de los errores que cometemos. Me explicó que los alienígenas desde muy chicos siguen a su maestro. Ellos no van a escuelas, ellos tienen un maestro para cada uno y que desde muy chicos comienzan sus enseñanzas o doctrina. Le pregunté por su maestro y me dijo que fue humano y que vivió en la Tierra, que era un maestro ascendido y no me quiso comentar más sobre su maestro en ese momento. Yo no tenía ni idea de quién era su maestro en ese momento. Después lo supe, pero se los contaré más adelante. Solo les digo que transcurrieron 5 meses para poder saber el nombre de su maestro y otros 5 meses para saber el verdadero nombre cósmico del maestro. Mama Mucha ya no quiso contarme más acerca de su origen y yo no debía preguntar. Regresaremos al tema de Aztlán. Me dijo que él tuvo la fortuna de bajar a la Tierra porque a ellos lo recibían como dioses nuestros antepasados prehispánicos. Esto les facilitó mucho la tarea que tenían que realizar en nuestro planeta. También comentó que estuvo muchos años radicando en ese lugar. Sus compañeros de tripulación tomaron diferentes tribus para impartir sus enseñanzas y evolucionar a los prehispánicos en masa. Me dijo que Aztlán es una gran biblioteca, porque dejaron mucha información impresa en piedra. Por eso, mi amigo me comenta que sería un hallazgo histórico y de gran ayuda para entender quiénes eran ellos, los alienígenas, además de ser información de gran ayuda para evolucionar en estos tiempos. Me asegura que toda la información necesaria
está escrita en Aztlán para todo el planeta Tierra. Me contó que ellos se enfermaron por un virus, el que nos provoca una simple gripa a nosotros. El contagio lo tuvieron de los indios y sus cuerpos murieron. Esto provocó que ya no pudieran regresar porque podían infectar a los de su especie, así es que el maestro vino por ellos y se los llevó en esencia para clonarlos porque su labor, en nuestro planeta, no había terminado. Cuando me da esa información, me quedé atónito porque no entendía muy bien cuál era la cuestión de que venían por su alma y te volvían a reproducir en otro cuerpo idéntico al que siempre has tenido. Eso es incomprensible, pero les aseguro que varios de los que estén escuchando este relato saben que no estoy mintiendo, y para la gente que no crea esta información la puede investigar. En la actualidad, hay manera de averiguar tantas cosas gracias a la tecnología y sobre todo gracias al despertar de muchos humanos. Seguimos con la historia de Mamá Mucha. Le pregunté por su aspecto físico. Me comentó que no era alto, medía 1,20 m. Su cabeza era algo grande, su piel de color azul. Era reptiliano, pero de los que no tenían cola, que tenía pelo, pero sobre todo que era muy antiguo. Supe que existen alienígenas buenos y malos, pero que eran más buenos que malos. Esa noticia me agradó en verdad. A él lo seguían y lo cuidaban 50 indios entre guerreros, chamanes, sacerdotes, así como ancianos y mujeres. Que todos ellos sabían de la relación que tenía Mamá Mucha con la familia Valencia Gómez, especialmente conmigo. Al oír ese comentario, me sentí honrado de que quisieran conocerme y convivir conmigo, pero resulta ser que mi amigo Mamá Mucha no los dejó porque me confesó que yo era su amigo y tenía mucha desconfianza de ellos, ya que acostumbraban ser muy traviesos. La travesura favorita de los indios es la de meterse en ti espiritualmente. El problema es que después ya no se quieren salir de tu cuerpo, ya que no respetan el libre albedrío. El motivo principal que tienen para hacer esto es que no quieren regresar a su lugar de origen, es decir, a su dimensión. Me comentó que no es sano cargar otra energía que no es la tuya. En esa ocasión, Mamá Mucha se despidió de mí dándome una súper noticia, que el maestro quería conocerme y que iba a bajar a platicar conmigo, pero me dejó muy en claro que no podía cuestionar, mucho menos al maestro. Le dije que no había problema, que sería un honor conocer a su maestro. También me comentó que la próxima vez que bajara me iba a dar un nombre, que él mismo lo inventaría porque esa era una de las funciones de él en Aztlán, elegir los nombres o apodos de los indios de ese lugar. Le pregunté que cómo hacía para seleccionar el nombre de cada uno, y me dijo que observaba a la persona y veía sus cualidades, así decidía qué nombre llevaría. Después me indicó que lo que acababa de hacer era cuestionar, que tuviera más cuidado, sobre todo cuando platicara con el maestro, que recordara que no se puede cuestionar. Pasaron 2 días en que no supe nada de mi amigo Mamá Mucha. La verdad, ya estaba muy ansioso por saber más y sobre todo por el regalo prometido. Estaba necio con lo del regalo, por lo que decidí ir de nuevo a escarbar al Cerro del Toro. Estaba pasando una etapa económica difícil. Mi negocio no daba ni para comer, por lo que seguía enfocado en toda esta historia. El 23 de noviembre canalizamos de nuevo, ya que mi amigo Mamá Mucha no había bajado. Él había dicho que iba a bajar con su maestro, así que le hablamos y nos pudo atender en esa canalización. Antes de iniciar la conversación, nos comentó que estaba pensando muy bien en mi nuevo nombre, que ya lo tenía, y que con ese nombre yo podía entrar e indagar en aquellas tierras del Cerro del Toro. Ese nombre me iba a facilitar las cosas cada vez que yo quisiera ir, ya que los habitantes de Aztlán me reconocerían y que a su vez me ayudaría a establecer una buena relación con los aztlanecos. El nombre que de hoy en adelante utilizaría para dirigirse a mí sería Acachamán, que significa amigo del gran chamán. Los indios prehispánicos ya sabían de mi nombre y que cuando fuera al cerro y a sus alrededores tenía que simplemente pronunciar mi nombre y así me iban a facilitar las cosas, además de que me mostrarían lo que ellos querían que yo viera. Le pregunté si podía ir a escarbar para buscar el regalo prometido. Me dijo que sí, que de hecho él iba a estar al pendiente de nosotros. Le dije que si había posibilidad de sacarlo. Me contestó que eso estaba ahí esperándome, que era cuestión de que yo tuviera fe. Mamá Mucha se despidió y me dijo que estaría esperándome en el cerro el día que fuera a escarbar, y que pronto iba a bajar el maestro para platicar conmigo. Al siguiente día, localicé al señor Tanilo para avisarle que iba a ir a continuar con la excavación, a ver si ahora sí teníamos suerte. El 25 de noviembre, me dirigí muy temprano a la ranchería llamada La Hierba para pasar por él y nos fuimos al punto de la excavación. Esa vez, se juntaron 8 personas para escarbar. Fue sorprendente porque solitos llegaron a decirme que querían ir a escarbar conmigo. Les platiqué del regalo y que si sacábamos algo lo repartiríamos. Después de 8 horas de excavación, le pedí a Raimundo que tomara fotos cuando estuviera yo escarbando,
y también a todo el grupo. En esas fotos salió otro rostro en tercera dimensión que se veía clarito. En esta ocasión nos acompañó mi padrastro, que es una persona muy buena y que gracias a él me vine a Aguascalientes. Él no creía nada de lo que yo veía en las fotos tomadas en fechas anteriores, pero esta vez sí se convenció que era verdad a tal grado que le dio tanto miedo que ya se quería retirar de la excavación. Ese día tampoco tuvimos suerte. Regresamos a casa sin entender el por qué no había encontrado nada si todo estaba a nuestro favor. El problema no era el por qué, sino mi mala reacción por no encontrar nada y cuestionar si todo esto que me estaba pasando era real o era mi imaginación. Les juro que sentía que estaba a punto de volverme loco. Ahora sé que las casualidades no existen. Antes de hacer este relato, tuve la mala fortuna de comentar lo que estaba viviendo con mucha gente, y pensaban que estaba loco. Es un proceso normal que se tiene que pasar cuando se busca el camino al despertar de la conciencia. En ese momento, descubrir lo maravilloso que puede ser perder el miedo a lo desconocido. Pasaron 3 días y yo seguía furioso, inconsolable y reprochando lo que pasaba. Pero al cuarto día nos visitó mi amigo Mamamucha. Comenzaron las quejas de mi parte sobre lo sucedido el día de la excavación. Le pedí que me diera una buena razón del por qué no encontré nada. Ese día realmente ofendí mucho a mi amigo Mamamucha. Él tan solo me contestó que algún día me iba a dar cuenta que el regalo estaba ahí y que era de nosotros. La actitud que tomé fue porque el proceso del despertar apenas lo estaba iniciando. Me quiero disculpar públicamente por ese comportamiento, ya que a partir de entonces la amistad con Mamamucha se hizo hermandad, y por lógica, nació un inmenso amor de mí hacia él. Gracias, te amo, Mamamucha. Ahora entiendo qué razón tenía al mencionar que el regalo siempre estuvo ahí, que ya era nuestro. Les comento esto porque me quiero comparar un poco con la mentalidad de los conquistadores españoles, ya que fui con la idea de encontrar oro en las tierras sagradas de Aztlán, y no aprecié en ese momento que mi regalo efectivamente era de oro puro. Pero no era cuestión monetaria, sino más bien espiritual, el recordar que estaba en la tierra sagrada llamada Aztlán y que el mayor anhelo de nuestros antepasados era el convivir con los señores de las estrellas para obtener el mayor tesoro que puede tener un humano, el cual no se compra con todo el oro del mundo, y que es el conocimiento, es decir, la verdadera sabiduría. Mi regalo en realidad eran las figuras, los rostros y sobre todo la presencia de mi amigo Mamamucha, que quedó plasmado en la cámara cuando tomé las fotos. Ese regalo siempre estuvo ahí, pero como yo estaba aferrado a buscar monedas de oro, no me di cuenta que todo el tiempo estuvo frente a mí. Ese grandioso regalo era mi hermano Mamamucha. Como en ese momento me había portado tan mal con mi amigo, decidió irse, pero antes de retirarse me dijo que algún día me iba a dar cuenta que el regalo siempre estuvo ahí y que ya era nuestro. ¿Qué razón tenía? En ese momento mi respuesta fue un simple sí, cómo no. La verdad, yo tenía esa actitud porque estaba pasando por muy mala racha económica y pensaba equivocadamente que el dinero lo era todo en esta vida. Gran error. Ahora lo entiendo porque cuando uno está dormido, suele tener ese enfoque o estilo de vida. Casi la mayoría de los humanos estamos esclavizados por lo material. Así es que pasaron varios días sin saber nada de Mamamucha. Llegó el mes de diciembre del 2008. El 3 de diciembre baja mi amigo, el que le habló telepáticamente a mi esposa. Para esto, ya se me había quitado el coraje, y estaba preocupado porque no sabía nada de él. Nunca había durado tanto tiempo sin visitarnos. Llegué a creer que ya no iba a volver a saber de él por la forma en que lo había tratado. Lo saludé y lo primero que hice fue disculparme. Fue algo que nació en mí. Tenía que disculparme por ser tan ofensivo con él. Lo único que me contestó fue que para qué son los amigos. Siempre están en las buenas y en las malas. También me comentó que yo era una piedra muy bonita, pero que teníamos que pulirla para que fuera más bella aún. Le pregunté cómo podía pulir lo piedra que soy. Me comentó que era una tarea muy laboriosa y muy complicada, que era difícil pero no imposible, así que acepté el reto de pulirme. Dijo que tenía que cambiar algunas cosas en mi vida. Por hacer mención a algunas de ellas, era la forma de ver la vida y vivirla. Mi carácter, ya que yo era muy explosivo. Disfrutar a mi familia y que buscara sobre todo lo espiritual, porque ahí estaba la clave de todo. Después mi amigo me dijo que si lograba hacer esas tareas y cambiar mi persona, iba a tener la recompensa del conocimiento, porque después iba a tener otro tipo de tareas que realizar y necesitaba estar bien preparado para ellas. Como buen mexicano me arriesgué. Tomé el reto sin saber lo que venía. Algunos me entenderán, otros cuestionarán. Pero lo que les puedo decir con toda humildad es que la primera tarea que se me asignó era simple, porque en realidad
él quería inducirme al despertar, pero me disfrazó las palabras en el mensaje que me dio. Me dijo: despierta. Si logras despertar, vas a obtener más información y, por obvias razones, más conocimiento. Era mediodía cuando Mamamucha regresó a mi casa y lo canalizó mi esposa. Después de que me dio la explicación de lo sucedido en la excavación y que yo ya había aceptado el cambio, me regaló una bonita noticia. Me informó que estuviera listo porque ese mismo día en la tarde-noche iba a venir en compañía del maestro. Me hizo feliz esa noticia y no sabía ni por qué, pero en mi interior sentí cómo mi corazón latía muy fuerte. De hecho, se me quitó todo el malestar que sentía. Tanto me impactó la noticia que esa emoción que sentí en ese momento me dio mucha tranquilidad. Se me advirtió que el maestro no dura tanto tiempo abajo, así es que la visita sería muy rápida. Llegó la tarde-noche cuando bajaron a mi casa. Les platico que cuando se presentaron a la canalización, se sintió una energía muy fuerte que nos dio un fuerte dolor de cabeza, pero al mismo tiempo nos provocó mucha emoción sentir la presencia de aquel grandioso personaje. La verdad, no tengo palabras para transmitirles el ambiente que sentíamos. Cualquier definición que trate de dar, se quedará corta con la realidad. Estuvo maravilloso, se sentía tanta paz, mucha calma y una energía extraordinaria. El maestro me saludó diciéndome: «Hola, Cachamán. Yo soy el maestro de Mamamucha. He escuchado de ti. Me da gusto que hayas tomado la decisión de cambiar». En ese momento me dijo que si tenía alguna pregunta. Yo por dentro me decía: «Tengo 1000», pero recordaba muy bien la regla que era el que no podía cuestionar. Así que tan solo le dije que me gustaría saber más de él. Sonrió y dijo: «¿Qué razón tiene Mamamucha al decirme que eres muy preguntón?». Pero eso a él le gustaba, porque así despertaba en mí la necesidad de querer aprender y conocer, ya que eso es fundamental para la vida. Me comentó que él había colaborado en la construcción de las pirámides de Egipto y que la función que tuvo en esa dimensión era parecida a la labor que tenía Mamamucha en Aztlán. Lo sorprendente fue cuando el maestro me indicó que yo era elegido para dar a conocer el lugar sagrado de Aztlán y su verdadera historia. Me sorprendí mucho, pero acepté el enorme regalo que el maestro me estaba dando. Se despidió comentándome que pronto iba a bajar de nuevo para platicar conmigo. Le di las gracias y se fueron. Aproximadamente 1 hora después bajó Mamamucha. Le habló telepáticamente a mi mujer y le dijo que me comentara que estaba en canalización, así que me senté a platicar con mi amigo. Al principio se burló de mí porque me porté muy educadito y atento con el maestro. Con ese comentario me quiso dar a entender que estaba celoso. Me preguntó que cómo me había parecido el regalo que el maestro nos había dado al elegirme para dar a conocer Aztlán. Le dije que me sentía muy afortunado, que todo esto era gracias a él. Le pregunté que cómo iba a dar a conocer un lugar sin que yo mismo lo conociera. Me comentó que me dirigiera con el mejor experto que conociera el Cerro del Toro y sus alrededores. Mencionó el nombre de Juan Cárdenas, un señor que trabajaba en el Museo de Ojuelos. De hecho, todas las piezas arqueológicas que están en exhibición en el museo han sido encontradas por el señor Cárdenas. Me dijo que él podía guiarme y enseñarme a conocer todo el cerro. Es increíble. Él era un guardia que cuidaba aquellos lugares porque él tenía una promesa sagrada. Al parecer, el señor Juan tuvo un problema de salud con uno de sus hijos y sabía de la existencia de Aztlán, ya que siendo nativo de ahí desde muy pequeño, le daba por indagar en el cerro y sabía sobre las historias que se contaban en relación al Cerro del Toro. Toda esta explicación es porque, si no mal recuerdan, él tenía contacto espiritual con indios prehispánicos también. Podía tener canalizaciones y se dice que son sus guías. Todo esto me lo confirmó Mamamucha porque yo tenía que presentarme con él y contarle todo lo que sabía acerca de su relación con Aztlán. Esto era con el objetivo de que me creyera y así compartiera conmigo sus conocimientos, además de facilitarme la investigación para lograr encontrar todos los lugares que tenía que conocer, para poder tener más información sobre este lugar mágico y así poderlo dar a conocer. Al día siguiente me puse en contacto con él. Le informé sobre el mensaje recibido y claro que no me creyó, hasta que le comenté sobre lo que sabía de su promesa que él había hecho en aquel valle de Aztlán sobre su familiar que estaba gravemente enfermo, que fue a llevar ofrendas en donde se encuentra una cueva en forma de ojo, y que en su interior se encuentran pinturas rupestres, que se le ayudó para que sanara al enfermo, y en pago por el favor que recibió, se le encargó la tarea de cuidar de aquellas tierras sagradas, sobre todo de evitar que llegaran los saqueadores. Se le preparó para recibir enseñanzas y todos los conocimientos que iba a obtener para que con el tiempo los compartiera con el elegido, y que era yo el favorecido. Pero les aseguro que ni con toda esta información pude convencer al señor Juan.
Me pidió que le diera tiempo para hablar con sus guías y comprobar todo esto que yo le había notificado. Al siguiente día me habló y solo me dijo que me veía al otro día en la presa Jalisco para ir a caminar al Cerro del Espía. Me citó a las 9 de la mañana en ese lugar. Era el 5 de diciembre y le hablé a mi amigo Mamamuchá para comunicarle lo que el señor Juan me había dicho, que ya había platicado con sus guías y que tomaron la decisión de que fuera al Cerro del Espía para que viera qué podía encontrar. Me recordó que no olvidara mencionar mi nombre cuando me encontrara al territorio sagrado en aquellos cerros. Le pregunté que por qué tenía que decir que yo era Acachamán cada vez que pisara aquellos lugares. Me comentó que esos lugares siguen habitados, solo que están en otra dimensión. A Mamamuchá lo conocían en todos esos lugares, y que el nombre de Acachamán también era conocido. Era una manera de que yo me identificara en su dimensión para que supieran quién era, me facilitaran las cosas y a la vez me cuidaran. Le pregunté que quién iba a cuidarme, y me dijo que recordara que a él lo seguían 50 astranecos, y ellos cuidarían de mí cada vez que yo mencionara el nombre de Acachamán. Pero me recalcó el poder de las palabras y para que fluyan, tienes que sentirlas, y así poder transmitir su significado. También me comentó que ellos eran mis amigos, y yo ya era parte de su entorno. Me recalcó que eran amigos, y no los tomara como esclavos, porque a ellos les molestaba que los trataran así. Que fuera responsable con mi propio nombre porque ellos siempre estarían conmigo cada vez que Acachamán ocupara ayuda. Esta información me dio el valor para indagar al grado que esa fue la primera vez que pude bloquear el sentir miedo. Claro, traten de imaginar el tener a 50 amigos espirituales que están cuidándote y ayudándote a ser mejor persona en esta vida. Esto era muy tranquilizante, pero significaba también una gran responsabilidad.